Dios bendiga en este día a todos los que están en sintonía en este nuestro discipulado bíblico en casa. Dios bendiga a los que se están añadiendo en este día. Gracias por estar pendiente de la palabra del Señor, esa palabra que sana, que restaura, que liberta. Pues bien, en este día nos toca la clase 5D y estaremos meditando en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue una prédica ofrecida por Jesús a sus discípulos y a una gran multitud. En el lugar donde se desarrolló este sermón fue al noroeste del mar de Galilea, entre Cafarnaúm y Genezaret. Este es el discurso más famoso que Jesucristo dio. Este está comprendido entre el capítulo 5 y 7 del libro de Mateo. Recuerden todo que Mateo representa a Cristo como el Rey. El mensaje principal de Jesús en este sermón es que Dios es nuestro Padre que ve y se preocupa por el corazón, no solo por obras de justicia externas y religiosas, sino por nuestro corazón. Aquí Jesús nos invita a vivir una vida consagrada para Dios, libre de hipocresía, llena de amor, gracia y llena de sabiduría y discernimiento. El sermón termina en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 28 al 29, y Jesús dice aquí, al terminar, estas palabras, al terminar Jesús, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que cuando Jesucristo terminó toda la palabra, pues la gente decía, se maravillaban porque Él predicaba diferente a lo que predicaban los escribas. Recuerden que los escribas eran fariseos que se dedicaban a la enseñanza de las escrituras. Vamos a ver cuál es la estructura del Sermón del Monte. Tenemos como primera parte las bienaventuranzas, que está desde el capítulo 5 de Mateo, al versículo 1 al 12. Tenemos la segunda parte, que es la luz. O sea, Jesús habla de la luz. Somos luz y sal de la tierra. Aquí está en el capítulo 5, del 13 al 16, o sea, versículo 13 al 16. En la tercera parte tenemos Jesús interpreta la ley. Aquí está el capítulo 5, del versículo 17 al 48. En la parte 3, actuando en secreto. O sea, esto ocupa el capítulo 6, del versículo 1 al 18. En la parte cuarta tenemos dinero y justicia. Eso es desde el capítulo 6, del versículo 19 al 24. Dice el 5, no preocuparse, buscar el reino de Dios. Está en el capítulo 6, del 25 al 34. No juzguéis, la parte sexta. Dice en el capítulo 7, del 1 al 6. Sigue en la séptima, buscad, pedid, buscad y llamar. Está en el capítulo 7, desde el versículo 7 al 11. En la parte 8
tenemos la regla de oro, capítulo 7, versículo 12. En la novena tenemos con 4 contrastes. Tenemos en el capítulo 7, del versículo 13 al 27. En la parte décima, la reacción de la multitud, que ya lo habíamos leído, que está en el capítulo 7, versículo 28 al 29, que es aquí cuando ellos reconocen la autoridad de Cristo al predicar, que es sumamente importante que pues las personas pues puedan identificar el poder de Dios en los predicadores que predican el mensaje de Dios. Aquí Jesucristo, ellos reconocen que hay poder de Dios en él. Pues vamos a comenzar con hoy en esta parte, con la primera parte que ocupa las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas trata de, la palabra bienaventuranza en la Biblia quiere decir feliz, dichoso. Pues vamos al capítulo 5, del versículo 1 al 12 vamos a estar estudiando, así que pueden buscarlo. Capítulo 5, del versículo 1 al 12, estaremos leyendo. Pues vámonos a leerlo. Vamos a buscar, déjenme buscar la Biblia. Pues ya tenemos el capítulo 5, versículo del 1 al 12, y leemos, dice: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios. Pues ya ven cómo Cristo empieza aquí lo que es las bienaventuranzas. Ya dijimos que la bienaventuranza quería decir dichoso. Entonces vámonos felices
Vamos aquí a estar detallando cada una de las bienaventuranzas que el Señor dio aquí en la enseñanza. Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Qué es una persona pobre en su espíritu? Es una persona que tiene necesidad en su espíritu de Dios, que reconoce su necesidad y cada día busca llenar esa necesidad buscando a Dios todos los días. O sea, aquí Jesucristo dice que bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesucristo no se está refiriendo a pobres materiales, sino a pobres espirituales, porque la pobreza es cuando una persona carece de algo. Entonces aquí realmente la persona reconoce esa necesidad que tiene de Dios y quiere saciarla constantemente, buscando a Dios todos los días. Por eso es tan importante esta bienaventuranza, porque el Señor dice que de ellos es el reino de los cielos, de los que son pobres en su espíritu, que tienen esa necesidad constante de Dios, para que el Espíritu Santo pues pueda llenarle cada día. Yo espero que tú también pues seas una persona necesitada de Dios cada día, que tú no te muevas si no es bajo la voluntad de Dios, porque lo necesitas constantemente. Entonces Jesús dijo que es bienaventurado y que de ellos es el reino de los cielos. Continuamos en el versículo 4 con la otra bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Consolación. Lloramos cuando tenemos tristeza en nuestro corazón, cuando hay ira también, cuando hay personas que lloran, pero en este aspecto considero que se refiere a una tristeza por algo que le ocurrió, por muerte de un ser querido, por enfermedad, entre otras cosas. Cuando Jesús se fue, Él dijo: no lo dejaré solo. Eso está en el capítulo, en el libro de Juan, capítulo 14. Jesús al irse, Él dijo: no lo dejaré huérfano, le dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos consuela de la tristeza, del llanto, de cuando nosotros pues nos sentimos solos y lloramos porque quizá alguien nos ha maltratado. Y si tú buscas a Dios, tú vas a ver que el Espíritu Santo de Dios te va a hablar en esa situación y te va a decir: no llore, porque el Señor ya lloró por ti. Sé que estas lágrimas, porque ya Cristo murió por ti. Presenta esta situación de tristeza, de aflicción, preséntala al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, porque el mismo Señor que nos dejó a ese Espíritu Santo, Él nos va a consolar. Si tienes alguna necesidad de tristeza, de llanto, pídele al Señor que te dé fuerza. Si has perdido un ser querido, tú le dices: Señor, quizás yo no puedo vivir
con esa persona, pero tú me vas a ayudar a sobrepasar esta crisis. Tú me vas a dar compañía si es un compañero, cualquier cosa que tú tengas esa necesidad. Si tú le presentas esa aflicción al Señor, yo sé que Dios te va a ayudar. Por eso no llores en este día. Preséntale esa situación a Dios y yo sé que Él te va a ayudar porque Él lo hace y lo sigue haciendo. O sea, cada día lo hizo ayer y lo hace hoy. Él sacó del pozo a las personas. David tuvo un tiempo de aflicción y dice la palabra que David, en la misma situación que él tuvo, pudo ayudar a un grupo de personas que estaban afligidos. Dice que David, aún corriendo Dios le dio una fortaleza tan grande que fueron los afligidos, los que tenían deudas, y esas personas, pues David pudo ayudarlo. Pero ¿por qué ustedes creen que David pudo ayudarlo? Porque David se fortaleció en esas situaciones difíciles en Dios, y ya David estaba fuerte, y a lo mejor le decía, no te preocupes, que esa deuda Dios la va a pagar. No te preocupes porque esa enfermedad Dios la va a sanar. Entonces David fortaleció a un grupo. Estando David, como quien dice, huyendo, pues él pudo fortalecer a esos que él encontraba, que estaban quizá en las calles llorando, sin tener a nadie a quien llorarle, pero David sí tenía a quien llorarle. David tenía al Dios grande y al Dios poderoso, y David sabía quién le había hablado. Y si ustedes ven la historia de David, David salió de esa situación, pero en medio de esa situación tan profunda que él tenía, él ayudó a personas a salir de esa situación, porque la fortaleza que él tenía no venía de él, venía de Dios mismo. Pues seguimos en el versículo 5, donde nos habla que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona mansa es una persona que no ataca ni actúa con agresividad, que es tranquilo, apacible, es benigno. En Gálatas 5:22 Jesús nos dice que parte del fruto del Espíritu es la mansedumbre. También Jesús dijo en la palabra, cuando él estaba en la tierra, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que él habita. Ellos recibirán la tierra. Por eso dice aquí que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué ustedes creen que los mansos van a recibir la tierra? ¿Por qué? Porque la tierra es de Dios. También el Salmo 37, versículo 11, lo pueden anotar y buscarlo después. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea, desde el Antiguo Testamento Dios viene hablando que si tú eres una persona que está siguiendo al Señor, uno del fruto que tú debes tener en tu vida es la mansedumbre. Ser una persona apacible, benigna, tranquila, que no sea agresiva, que tiene dominio propio. O sea, ¿por qué? Porque el Señor dice que son dichosos, son bienaventurados esas personas, y que ellos heredarán la tierra
¿Por qué? Porque la tierra es de Dios. Y dice que también se recrearán, el Salmo 37, se recrearán con abundancia. Yo quiero que si tú tienes un carácter fuerte, tú sometas ese carácter al Señor, porque el Señor quiere personas mansas. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere que tú seas manso, que sea una persona dócil, apacible, que tú transmitas esa docilidad, que sea benigno con los demás, que tú puedas decir, yo puedo ser bueno hasta con mis enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, tiene sed, pues que tú también les dé a tus enemigos, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos mansos, humildes. La mansedumbre modera la ira y sus efectos desordenados. La palabra manso en el original significa fuerza bajo control. O sea que ser manso no es una persona débil, sino una persona fuerte. La diferencia que existe entre la humildad y la mansedumbre es que la humildad es tener una opinión baja de la importancia de uno mismo, mientras que la mansedumbre es la cualidad que usa una persona para los demás. O sea, mansedumbre, la cualidad que una persona muestra hacia los demás. Y la humildad es lo que tú tienes, el concepto de ti mismo que tú tienes. Hay personas que tienen un concepto, que son la octava maravilla del mundo. Dios quiere que seamos mansos y que seamos humildes, porque la Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Pues vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia tiene que ver con el derecho, la equidad. Justicia es dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde. Esto nos muestra cómo el hambre y la sed son dos necesidades vitales para la persona. Así la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde, debe ser una necesidad vital en nuestra vida y especialmente sobre las vidas de las personas que profesan la vida de Dios. Por esto, el hombre que es justo trata bien a los demás para que esté debido. Es decir, hace lo justo delante de Dios, lo que a Dios le agrada. En Mateo 5:20, Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Pues eran personas que imponían la ley a los demás por encima del amor y de las necesidades humanas. Pues en Mateo 23, Jesús dice de los fariseos, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Antes hacen todas sus obras para ser vista por los hombres. Dice también en el versículo 13, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos de delante de los hombres,
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dice el 28 también de los fariseos, así también por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, dice Jesús, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto estaba leyendo en el capítulo 23 de Mateo, del 3 en adelante. Dice aquí pues que los fariseos eran personas hipócritas porque decían una cosa y no lo cumplían. Pues seguimos en el capítulo 5, pues seguimos con el versículo 7 de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarle apoyo a esas personas. Misericordioso es también ser clemente, compasivo, bondadoso, caritativo, piadoso, comprensivo, entre otras cosas. Dentro de la misericordia en la Biblia podemos encontrar el tema del samaritano. Jesús puso un ejemplo de misericordia en la parábola del samaritano. Aquí Jesús muestra que la misericordia es tener compasión de alguien, ayudarlo por amor sin esperar algo a cambio. Vamos a leer esta parábola en Lucas, capítulo 10 de Lucas, del versículo 30 al 37. Vamos a buscar la palabra Pues aquí, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús dice aquí, el que usó de misericordia con él. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, aquí vemos que Jesús refirió esta parábola y habló del samaritano. Los judíos y los samaritanos no eran, como quien dice, enemigos y no se relacionaban. Pero este samaritano, al ver a la persona que estaba en problemas, que estaba herido, pues esta persona hizo misericordia de esa vida sin pensar realmente
lo que le costaría. Entonces es importante ver aquí que vinieron varias personas, levitas, sacerdotes, pero un samaritano fue el que se acercó. Entonces aquí ven que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó, era un israelita, y los ladrones lo atacaron, pero hubo alguien que usó de misericordia y fue, como quien dice, quien menos lo tenía que ayudar, lo ayudó. El que era su enemigo, por diferencias que tenían, entre judío y samaritano no se trataban, pero aquí el samaritano usó de esa misericordia que Dios quiere que nosotros usemos con los demás. Pues también en Efesios 2, del 4 al 6, nos dicen que Dios es rico en misericordia. Así nosotros también tenemos que tener misericordia con los demás. También Lucas 6, 36, Jesús dice: sed pues misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. Efesios 4, 32 también dice: antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonador unos a otros, como Dios también os perdona en Cristo. Vamos a seguir con las bienaventuranzas. En el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muy lindo, me encanta esta bienaventuranzas. Dichosos, felices los que tienen su corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Que no tiene suciedad ni mancha, que es puro, que es santo delante de Dios. El Salmo 119:9 lo pueden anotar para ir avanzando. Habla de cómo nosotros limpiamos nuestro corazón. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar su palabra, o sea, con guardar la palabra del Señor. Dice también el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan 15 también, el libro de Juan 15, creo que es el versículo 3, dice: ustedes están limpios, hablándole a los discípulos, por la palabra es que estamos limpios. ¿Quién es que limpia el corazón? Es Dios, a través de la palabra. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras diariamente, para que esa palabra, que es como un agua que nos limpia, pues pueda limpiarnos, purificarnos cada día. También dice el libro de Proverbios 4, anótenlo, versículo 23, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Salmo 24:3 también dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dice que él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Qué lindo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, aleluya, verán a Dios. Tú quieres ver a Dios aquí en la tierra como en el cielo, que cuando tengamos que partir de esta tierra, pues podamos irnos al cielo. Hay que limpiar la palabra, hay que limpiar el corazón. El corazón se limpia a través de la palabra.
Qué lindo, ¿verdad? Así que limpiemos nuestros corazones diariamente a través del Espíritu de la palabra, que el Espíritu Santo nos ayudará a limpiarnos cada día. Seguimos en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es la persona que ama la paz, que restablece la paz alterada en otros, en los países, que reconcilia a otros que están enemistados. En los países hay una organización que se encarga también de restablecer los países, de reconciliarlos unos con otros. Es la organización de la ONU, pues relaciona a los países. Dios quiere que nosotros nos relacionemos, que nosotros, pues donde hay enemistades, el pacificador trata de reconciliar a los demás. Moisés era un pacificador. Cuando María y Aarón buscaban generar contiendas, en el libro de Números 12 creo que está, si no lo pueden buscar, donde habla en la Biblia, ustedes buscan en Google, lo pueden buscar, la contienda que había entre Moisés y María, y en contra de Moisés. Pues Moisés, como que él trató de pacificar, de que haya paz. Por eso se dice que Moisés es una persona que buscó la paz. Jesús, por medio de la muerte, nos reconcilió con todos. O sea, todos somos reconciliados a través de Cristo para con Dios. Porque había una separación entre Dios y el hombre. Pero vino Jesucristo, derramó la sangre y Él es quien nos da la reconciliación con Dios. Romanos 12:18 dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice: Jesús es el príncipe de paz. O sea, nosotros, los que buscamos al Señor, tenemos que ser pacificadores. Donde hay contienda, nosotros buscar que se reconcilien, que haya paz en los hogares, que haya paz en las naciones, orar. Incluso el Señor nos llama a orar por la paz de Jerusalén, para que haya paz, para que no haya guerra. En esta hora oro para que la paz del Señor esté sobre Jerusalén, que es lo que Dios llama en esta hora. También que haya paz en tu hogar. Si tienes a alguien, Jesús incluso habló de que si tú vas a llevar la ofrenda al altar, pues que primero veas si tú tienes algo en contra o una persona tiene algo en contra tuya, pues que tú vayas y te reconcilies con esa persona y después tú lleves la ofrenda, porque si no, el Señor no recibe la ofrenda si tú estás en contienda con los demás. Trata de pacificar, de relacionarte bien con los demás. Seguimos con las bienaventuranzas. Dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Acuérdense que la justicia de Dios
todo lo que es bueno está dentro de lo que Dios establece como lo justo. Entonces, si tú eres una persona que padece persecución por el Evangelio, por hacer el bien, entonces dice la palabra que tuyo es el reino de los cielos. También seguimos en el 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí hay que tener cierta precaución porque hay personas que aún siendo creyentes hacen cosas perversas, yo diría, cosas malas, y dicen, cuando una persona pues dice algo mal de él, dicen, no, porque la Biblia dice esto. No, la Biblia dice que bienaventurados sois cuando por la causa de Cristo os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero si usted es una persona que está en la iglesia, que está siendo creyente, y usted está en adulterio, y usted, porque estén hablando de usted, usted dice, no, pero que la palabra de Dios dice no, porque ahí no es cuando usted anda en pecado, sino es cuando lo persigan por causa ¿de quién? De Cristo. Y cuando usted está en Cristo, usted no hace cosa mala. Usted evade, trata de huir del pecado. Entonces por eso hay que tener cierto cuidado. A veces personas que hacen cosas y no quieren o que lo critiquen, pero si usted busca que lo critiquen por cosas malas, pues aquí no encaja ese versículo. Este versículo encaja para los que son perseguidos por causa de Cristo. Gloria a Dios. También dice el versículo 12 del capítulo 5, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, usted es perseguido, pero también los profetas fueron perseguidos. O sea, van a haber personas que van a ser perseguidas en estos tiempos. Pero también dice que hay que alegrarse, que hay que gozarse, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y recuerden que hay un galardón en los cielos para estas personas que son perseguidas y vituperadas por la causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Qué linda las bienaventuranzas, como ven, cada una de ellas trae una riqueza espiritual, muchas, lo que llama la vida de un creyente a ser pacificador, a limpiar su corazón, tantas riquezas que tiene estas bienaventuranzas, muy lindas. Realmente los misericordiosos, hay que obrar misericordia con los demás en estos tiempos tan difíciles. Personas que están necesitadas tanto de una palabra de usted, como a veces hasta de una llamada. Es bueno que tomemos este tiempo, que esta palabra nos llegue a nuestros corazones y que nosotros pues meditemos en ella en este día. Yo espero que tú medites en ella, en esta palabra que hemos leído, que son tan lindas, tan bellas, donde el Señor dice que hay bienaventuranza, hay alegría, hay dicha para la persona que obran estas cosas que Cristo estableció. Las enseñanzas, Él le enseñaba a sus discípulos a hacer el bien. O sea, que no es solamente que si aquellos que tienen hambre y sed de justicia,
que sean saciados. Son muy lindos los mansos, esas personas que ninguna persona que conoce a Dios puede tener ira, enojo. O sea, la persona que sigue a Cristo, pues tiene que ser una persona de paz, que hay personas que cuando usted la ve, usted dice, wow, esta persona tiene algo de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que está viviendo la vida de Dios. Espero yo que pues todos nosotros pues podamos vivir como Cristo quiere que vivamos. Pues ya saben, está muy lindo este tema, precioso, muy lindo. Pues espero que el Señor bendiga sus vidas y que estas palabras pues se hagan vida en ustedes en este día y siempre. Recuerden siempre, siempre. Pues continuamos con el Sermón del Monte, otra entrega más.